buenos días. Mi nombre es Luis Gabriel López Camacho. Matrícula BNL 046-717. La materia Metodología de la Investigación. Mi profesor, el licenciado Eric Pérez Nieto. Me encuentro en la ciudad de Saltillo a 31 de enero del año 2020. De acuerdo a las instrucciones que el profesor nos dio con relación a la elaboración de este producto integrador, vamos a ver primeramente cuáles son las características del lenguaje científico. Inicialmente vamos a ver lo que quiere decir lenguaje o qué es el lenguaje. Y dice que es un sistema de comunicación mediante el cual se relaciona y se entienden los individuos de una misma comunidad. ¿Qué es el lenguaje científico? Es la variedad del habla que resulta de adaptar la lengua ordinaria a la comunicación de contenidos teóricos o científicos. ¿Sí? Que a su vez el lenguaje científico nos dice que está condicionado por varios principios. Primero, es necesario utilizar la lengua culta. El nivel culto implica el uso de un código elaborado, el respeto a la norma lingüística, la precisión al codificar contenidos y claridad de la exposición, que está obligado a utilizar palabras y expresiones propias de la materia tratada. Las cualidades del lenguaje científico exigen la objetividad, la universalidad y la verificabilidad. La consideración de la capacidad del receptor, la diferente capacidad entre un receptor especialista en la materia y otro ignorante obliga a la redacción de textos científicos diferentes. Las características del lenguaje científico dice que son objetividad. Se basa esta en datos reales. La ciencia busca adecuar de la manera más exacta el término objeto o fenómeno. Por tanto, vamos a decir que el lenguaje científico tiene un carácter expositivo, o el cual persigue la objetividad. La objetividad también es que se consigue diluyendo la importancia del sujeto, destacando los hechos y los datos y determinando las constancias que acompañarán los procesos. ¿Sí? La universalidad dice que del lenguaje científico se debe al interés mundial que puede tener difusión de trabajos científicos en distintas áreas del saber. La universalidad del lenguaje científico se da porque este puede ser comprendido por cualquier miembro del área científica al que se dirigen. De ahí vamos a tomar en cuenta que es la importancia de su terminología específica y de los tecnicismos que pueden ser traducidos de una lengua a otra sin ningún tipo de interpretación errónea. Otra de las características que es la verificabilidad. ¿Sí? Aquí nos dice que la ciencia tiene entre sus objetivos la demostración de los saberes. Necesita que sus investigaciones y los resultados de ellas derivados aporten pruebas suficientes para justificar su veracidad. ¿Cómo se expresa lingüísticamente? Dice que la lengua es un sistema de signos lingüísticos conformados en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Como sistema de signos, estos conforman un conjunto de oposiciones funcionales que son constantes y que subyacen a la materialidad fónica, se disponen en niveles a partir de la naturaleza gramatical, fonológica o léxica de sus unidades, de tal modo que una lengua se estructura en los niveles fonéticos, fonológicos, gramatical, morfológico, semántico y sintáctico semántico y léxico semántico. Comunicativamente decimos que se dispone en discursos o textos y no solo se somete a las reglas del sistema, ya sean gramaticales o no, como las fonológicas, es decir, a lo funcionalmente pertinente, sino a lo sociológicamente pertinente. De ahí
su signo comunicativo del que se constituye y para que se constituye. Como tal, dice que la palabra proviene del latín lingua, procedente a su vez del osco umbro. ¿Cómo se construye un párrafo? Bueno, aquí primeramente vamos a ver qué dice que el vocablo latín parágrafus se transformó en párrafo, un término de uso habitual en el ámbito de la gramática. Se trata de los diferentes fragmentos de un texto que pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su final. ¿Sí? Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto y seguido. Las oraciones, a su vez, son conjuntos de palabras que componen una unidad de sentido. Si seguimos desmenuzando todos los elementos, ¿sí?, que conforman un párrafo, también podemos afirmar que las palabras se crean a partir de la combinación de letras. Una cierta cantidad de párrafos pueden dar lugar a un cuento, a una novela, un artículo periodístico, una carta u otros tipos de mensaje. Por ejemplo, dice: profesor, no entendí el párrafo en donde el autor menciona la teoría de la evolución. ¿Sí? En el cuarto párrafo de la nota, el periodista comete un grave error al confundir al asesino con su hermano. 3 párrafos de 4 líneas le alcanzaron al gobernador para explicar las causas de su renuncia. ¿Ok? Estos son unos ejemplos nada más de lo que es de cómo podemos dar lugar al texto dentro de un párrafo. Ahora dice que dentro de un párrafo pueden identificarse distintas clases de oraciones según su jerarquía o su función. La oración principal es aquella que marca el sentido del párrafo y de la cual dependen otras oraciones calificadas como secundarias. ¿Sí? También dice que el párrafo en cuestión se entiende que aunque falten las oraciones secundarias, no así la ausente de la oración principal. En la oración principal no siempre se muestra de manera explícita. Esto quiere decir que a veces no está escrita en el párrafo, sino que debemos deducirla. Del mismo modo, la oración explícita no necesariamente aparece al principio, sino que puede ubicarse en cualquier parte del párrafo. ¿Sí? Uno de los rasgos principales del párrafo es la coherencia que debe tener sus partes. Debe existir un hilo entre sus oraciones, un tema central alrededor del cual giran los mensajes, de manera en el párrafo se identifique claramente como una unidad lógica con el suficiente contenido como para ser comprendido por el lector. Cuando en un párrafo se desea hablar de un sujeto u objeto presente en una sección anterior del texto, es necesario recurrir a algún elemento del lenguaje, que a su vez esto nos permite establecer la conexión e indicar dónde se encuentra la información aparentemente faltante. Existen diversos tipos de párrafos que pueden clasificarse según más de un criterio. A grandes rasgos vamos a mencionar los siguientes. Un párrafo narrativo, que también se denomina cronológico y contiene una serie de afirmaciones que deben aceptarse sin necesidad de que se demuestre su validez. Es muy usado cuando el autor quiere exponer sucesos ordenados en tiempo, lo que ocurre en una noticia o un cuento, como por ejemplo, ¿no? El párrafo descriptivo. Este párrafo descriptivo se enfoca en el uso de las imágenes sensoriales para comunicar al lector las cualidades de los sujetos, objetos y sucesos que forman parte del texto. El párrafo argumentativo.
Este nos va a servir para comunicar o rebatir opiniones con el objetivo de convencer al receptor acerca de una idea, de refutar la opuesta o bien de disuadirlo de un comportamiento en particular. Este tipo de párrafo es muy útil para desarrollar un tema en torno al cual gira una discusión vigente. El párrafo expositivo tiene como finalidad el brindar más información acerca de un tema. Su extensión suele depender de la complejidad del concepto que se desea desarrollar. El párrafo relativo, que presenta una serie de ideas de manera tal que cada lector pueda hacer su propia interpretación. Este tipo de párrafo se usa a menudo en ensayos científicos que van a tener como objetivo principal de despertar la controversia y el intercambio de ideas. Por último, vamos a ver el párrafo de enumeración. Este tipo de párrafo nos dice que nos va a presentar una lista de situaciones, comenzando por la más importante, ¿sí? Y continuando en jerarquía de una manera descendente, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos vimos ya lo que es el lenguaje científico. Vemos cómo la elaboración de un párrafo y los diferentes tipos de párrafos que existen y sus características. Entonces, de antemano, con esto termino mi actividad. Profesor, de antemano le agradezco por todo su apoyo, por la atención brindada a su servidor durante todo el desarrollo de la materia. Y créanme que esto me va a ayudar mucho para mi desarrollo personal y profesional. Y de antemano, pues, muchas gracias.